entonces las notas que ustedes han visto en la pantalla al momento de ver el examen, básicamente corresponde a las notas que han sacado y que van a ser transferidas correspondientes al 50% de la nota. ¿Ok? ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Ingeniero, yo buenos días. Diga, Sonia. Ingeniero, le pasa que yo al momento de enviar mi nota, lo envié correctamente, según yo, pero no me salió la nota y no pude ver mi nota. Yo sé que es una nota que aún, o sea, es preliminar, como usted dice, recién la está viendo, pero después no sé si es que mi celular tiene esa falla que constantemente se le va la señal. No supe si al final fue Pero eso. puede entrar a mirar su nota ahora mismo. Sí, entonces no he encontrado el icono tal vez. Puede entrar y puede Ya, ver su ingeniero, nota. eso era. ¿Ok? Ya, bueno, ya gracias, ingeniero. Una consultita más, ingeniero, es sobre la nota de laboratorio, ingeniero. Si vale 50%, ¿cómo sería la ponderación del laboratorio? No hay laboratorio, pues no ha habido laboratorio. Si hay laboratorio, si se llegan a hacer los laboratorios, el examen, los laboratorios van a valer 10 puntos, creo, para la primera nota y 10 puntos para la segunda. Por lo tanto, si hacemos laboratorio ahora para la segunda prueba, mi prueba va a valer 30 y todos los laboratorios van a valer 20, ¿ok? 10 del primer parcial, que no hubo laboratorio, y 10 del segundo parcial, si hay, ¿ok? Y si no hay laboratorio, los 50 puntos son de teoría. Ok, ingeniero, gracias. A mí me da pena, pero como le decía a otro grupo que tengo de otra materia, realmente en la Gabriel uno pelea, les digo, con todo mundo para poder hacer clase. A mí me da pena en una materia como esta no hacer un solo laboratorio. La semana pasada que iba a ir Diana a comenzar a trabajar haciendo los laboratorios para ustedes, el rector decidió darle 2 semanas a los administrativos y eso significa darles a los técnicos del laboratorio también. Conclusión, el laboratorio se fue al bombo. ¿Hasta cuándo? Hasta este viernes. Y este viernes no sabemos si va a prolongar la medida de excepción para los administrativos. Si la sigue prolongando, peor. Ustedes ven, no hay administración en el campus, no hay auxiliares de laboratorio, no hay nada. Y una materia como esta, o carreras de ciencia y tecnología como esta, es a plan de clases de WhatsApp, o sea, vamos a quedar en nada. A mí me da mucha pena de los alumnos, no de mí porque yo ya lo sé, ¿me entienden? Pero sin embargo uno pelea para entrar, pelea con el auxiliar del laboratorio, pelea para que le abran la puerta con el portero, pelea con todo mundo. Cada vez la gente quiere hacer menos, le digo. Y no es un tema de pandemia, porque la pandemia es cierto que está grave, pero al menos, señores, deberíamos ser un poco más conscientes, protegernos más, pero no cerrarlo todo. A mí me da mucha pena, sobre todo me da pena de ustedes, porque no van a pasar clases a plan de clases digitales remotas, que ustedes ven que ni siquiera uno mira quién es quién. Hablo, y los demás están todos escondidos en una foto, apenas preguntan, no hay laboratorio. Viva la educación, viva el aprendizaje, señores. Bien, vamos a comenzar un otro tema que se llama propiedades tecnofuncionales en alimentos. ¿Ok? Este tema también lo tienen en el anillado y ya también la presentación la tienen subida para poderla ver cuando gusten. Hay un cuestionario que también tienen que responder y mandármelo en una fecha límite. Si ustedes no entendieran lo que yo voy explicando, por favor no duden en interrumpirme
y en decir, profesor, no entiendo, explíqueme de vuelta, o profesor, deme un ejemplo, que yo con todo gusto lo voy a hacer, que es mi labor. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hablar de propiedades tecnofuncionales. ¿Qué es eso? Propiedades funcionales se denominan aquellas que proporcionan información complementaria de la calidad gustativa de los alimentos. Entonces, fíjense que cuando uno habla de propiedades funcionales, se refiere a aquellas que tienen que ver con aspectos sensoriales. Por ejemplo, si ustedes miran ese frasco que está ahí en la foto, ustedes pueden ver que eso es líquido o es sólido. Parece sólido, ¿no? Y parece cremoso. De líquido no tiene mucho. ¿Invita a comerlo? ¿Les gustaría comerlo? Quizás sí. Fíjense que es semisólido, cremoso, parece cremoso, no es algo muy líquido, ¿no? Como una crema. Y eso es lo que es una propiedad funcional. Son las propiedades que están relacionadas, por ejemplo, a los aspectos nutricionales y a los aspectos sensoriales, ¿ok? Que básicamente hacen que a un alimento me invite a probarlo. Entonces, esto, por ejemplo, parece sólido y eso es un tema de textura, ¿ok? Parece que está firme, pero a su vez no es duro, es elástico, es cremoso, ¿ok? Entonces, el aspecto visual es una de las propiedades sensoriales, así como también es los otros sentidos, ¿ok? Y de eso se trata este tema que vamos a hablar hoy día, que es tan importante para los alimentos, ¿ok? Aquí en este cuadro hay una relación entre las propiedades funcionales y sensoriales que tienen los alimentos, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir, por ejemplo, que una propiedad funcional afecta a una propiedad sensorial, ¿ok? Miren, aquí nosotros vemos, por ejemplo, que la retención de aromas es un fenómeno de absorción, ¿ok? Y la retención de aroma generalmente se da en moléculas en estado gaseoso, ¿ok? Si yo trabajo en absorción y provoco en las moléculas retención de gases, eso va a impactar en el aroma de los alimentos, ¿ok? Las propiedades interfaciales, ¿qué quiere decir? Que actúan en la interfase entre, por ejemplo, dos sustancias. Imagínense esta sustancia que básicamente está separada de una otra sustancia. Por así decir, podríamos decir esta sustancia de acá, ¿ok? Entonces, entre estas dos sustancias, aquí hay una interfase. Esta propiedad interfacial tiene que ver con espumas, tiene que ver con líquidos. ¿Por qué? Porque líquido espuma o espuma espuma o espuma líquido influyen en lo que se llama el sabor. Ejemplo del sabor es el helado. Fíjense que el helado es algo muy suave, muy cremoso, pero es una espuma en líquida, ¿ok? Propiedades de hidratación tienen que ver con retención de agua, con solubilidad, con más viscosidad, con menos viscosidad. Y el estado físico de esto es el estado pastoso. ¿Qué significa el estado pastoso? Como su nombre dice, forma de pasta, viscoso muy pesado. Las características viscosas pesadas, como esa crema de yogur que mostré, dicen de propiedades kinestésicas. ¿Qué es la kinestesia? El sabor que puedo sentir yo, por ejemplo, y la textura que siento en la lengua. Pónganse a pensar. Nosotros, por ejemplo, cuando probamos un yogur, estamos sintiendo una cremosidad, una cantidad de sólido. No es líquido, ¿ok? No es duro, es algo pastoso, ¿ok? Y esa propiedad kinestésica de sentir grumo es algo que a la gente le gusta, ¿ok? Entonces, la propiedad sensorial que se afecta es las texturas, ¿ok? Las texturas.
en este caso, pero tiene que ser dada con la lengua. Hay otro tipo de textura, por ejemplo, la porosidad, la que tiene que ver con agregación, con formación de gel, con coagulación, con elasticidad. ¿Ok? Estas cosas dicen de un sólido dispersado o de un sólido compacto. ¿Ok? Por ejemplo, un sólido dispersado es un chicle. Un chicle, fíjense, me da un fenómeno de elasticidad. ¿Ok? Yo estoy mascando el chicle y estoy sintiendo algo elástico. Y eso elástico me lleva a una propiedad de disperso. En la medida que yo lo voy masticando, lentamente va saliendo azúcar. Y eso me gusta. ¿Ok? Eso lo siento en la reología. ¿Ok? La textura blanda o semiblanda que yo voy masticando. ¿Ok? Es más, fíjense, el ejemplo del chicle tiene que ver con sentidos kinestésicos también y también tiene que ver con oído, porque uno va haciendo ruido al masticar un chicle. ¿Ok? Entonces, señores, lo que queremos decirles es que todas estas propiedades funcionales y sensoriales tienen una raíz en las propiedades funcionales y se traducen en efectos a los sentidos, al gusto, al olfato, a la vista, al olor, al sabor. Y señores, eso es muy importante en alimentos, porque como dice el dicho, todo entra por los ojos, todo entra por los sentidos. ¿Ok? Entonces, tener alimentos ricos que conquisten por los sentidos es básicamente tener alimentos que la gente va a preferir. En este cuadro, ustedes ven los factores que intervienen en la estructura de las propiedades funcionales de las macromoléculas. ¿Qué quiere decir eso de las macromoléculas? Macromoléculas, como su nombre dice, son moléculas muy grandes, ¿ok? Ejemplo, una proteína, ejemplo, un lípido o una grasa, ejemplo, una burbuja de aire que está contenida probablemente en una grasa, en una proteína. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender es qué factores influyen básicamente en las propiedades que pueden tener esas macromoléculas. ¿Ok? Y esto es importante para entender cómo se forman esas propiedades funcionales en los alimentos. Mire, aquí veamos varias cosas. La primera cosa que tiene que ver es el tamaño de la molécula, dice. ¿Ok? Y la naturaleza de las fuerzas y de las interacciones de la molécula con el solvente, entre moléculas y con otras moléculas. En otras palabras, si esta molécula, imagínense ustedes, encuentra otra molécula próxima, esta, por así decir, ellas tienen capacidad de interactuar. Imaginemos que estas son dos proteínas, ¿ok? Entonces, la interacción, la posibilidad de que se reconozcan estas moléculas, el nivel de organización que tienen ellas o el nivel de desconocimiento que se tiene en ellas, imagínense que aparezca una otra molécula aquí, de esta forma que no tiene nada que ver, entonces eso va a influir en cómo van a interactuar estas moléculas. Pero tiene que ver con la composición del medio también. Fíjense, la fuerza iónica que existe, la cantidad de agua, las proteínas, los lípidos, los glúcidos, los surfactantes. ¿Qué son surfactantes? Aquellos que pueden disminuir la tensión superficial en los alimentos, y los aromas influyen en cómo estas moléculas van a actuar. Y obviamente también influye el grado de organización. ¿Ok? Entonces, estas cosas, fíjense de acá, la composición del medio está dada ¿por qué? Por la desnaturalización, por el pH, por las fuerzas iónicas, por agentes reductores. Un alimento, señores, es muy complicado. Parece que no lo es, pero es. Imagínense una salteña. Digamos que esto es una salteña. Una salteña está llena de cosas adentro. Yo digo siempre que es como una bombita. ¿Qué es una salteña?
hay carne, hay jugo, hay verdura, hay mucho condimento y hay gelatina que inmoviliza el agua. Eso es una salteña. Señores, un montón de ingredientes que tienen pH diferentes, que tienen potencial de oxidorreducción diferente. ¿Ok? Una salteña ha sido sometida al calor intensamente. Entonces, esta salteña y la interacción de los ingredientes aquí adentro están sujetas a cambiar la composición del medio de la salteña de una forma muy brusca. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, una papa aquí adentro va a sufrir en el medio la interacción con los jugos, con el tomate, con la carne, con los condimentos. Y probablemente la papa, por dar un ingrediente, va a estar sometida a fuerzas porque están actuando todas estas cosas juntas. Por lo tanto, ¿cómo es que se va a comportar una papa o un almidón dentro de la salteña? ¿Cómo es que se va a comportar el pedazo de pollo en la salteña? Es difícil de prever porque son muchas cosas juntas que están interactuando. A eso me refiero. Y otra que tiene que ver con todo esto son los tratamientos físicos. Fíjense, el jigote de la salteña yo lo calenté, yo lo cocí antes. La salteña la pude haber congelado, que es lo que generalmente se hace. Y después de congelar, al momento de ya de cocinarla, yo la meto directo al calor, mucha calor. Entonces, el estado físico de la salteña, de haber tenido un jigote caliente, que luego ha pasado a ser rellenada, que luego ha sido congelada y después va a ser metida a un horno de convección, entonces el estado físico de los ingredientes también afecta a que toda esta cosa funcione de una manera que a veces es difícil de explicar. ¿Ok? Entonces, estas cosas me causan una conformación nativa o desnaturalizada. ¿Qué quiere decir? Que lo que me llevan básicamente es a tener una conformación reconocida o a una conformación que no reconozco, que no preveía, desnaturalicé debido a estas interacciones. ¿Ok? Y me lleva también, señores, a tener tamaño de moléculas, de partículas y a propiedades físicas y químicas cambiadas. Lo que queremos decir en esta lámina es que los factores que intervienen en la estructura y en el cambio de las propiedades de las macromoléculas son muy diversos y están dados por todos estos factores que ustedes aquí ven. No es fácil, ¿ok? En algunos alimentos es peor todavía, como en el caso de la salteña, donde les digo que todo interactúa. Cuanto más complicado el alimento, más complejo, más rico en su composición, más diverso en sus ingredientes, más complicadas son las propiedades funcionales y más difíciles de prever. ¿Ok? Entonces, podemos decir que las propiedades funcionales se clasifican en el comportamiento que tienen ciertos ingredientes frente al agua. ¿Ok? Por ejemplo, la capacidad que pueden tener de tener fuerzas iónicas que interactúen y formen puentes de hidrógeno, o fuerzas electrostáticas como la de Van der Waals, que lo que hacen es básicamente provocar ligaciones débiles, pero que básicamente estabilicen un alimento. Otras propiedades son las interacciones de las macromoléculas entre ellas, por ejemplo, asociaciones intermoleculares de tipo iónico, hidrófobas, covalente. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que acá dice, por ejemplo, hidrófobas. ¿Qué quiere decir hidrófobas? Las cosas que no les gusta el agua. Entonces, cuando hay una molécula que no le gusta el agua, tiende a juntarse con otra molécula que no le gusta el agua y también se junta una tercera y una cuarta. ¿Ok? Por lo tanto, las moléculas que tienen características hidrofóbicas, todas van a acumularse en un determinado lugar. Por ejemplo, lo que pasa cuando ustedes quieren mezclar aceite con agua, no se puede. Todas, porque tienen la misma característica, se juntan juntas y cuando acordamos, todas
toda la masa de aceite está en un lado flotando y en el otro lado la masa, digamos, acuosa de otra sustancia está flotando por otro lado. Nunca se juntan. ¿Ok? También esto puede estar dado por interacciones con moléculas poco polares o con fase gaseosa, por ejemplo, propiedades de interfase, formación, miren, formación está mal escrito, formación es con C acá, de sistemas polidispersos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que dependiendo cómo están las moléculas, de acuerdo a la polaridad, todas se van a intentar juntar en un solo lugar. No sé si ustedes alguna vez han hecho chimichurri. ¿Qué es un chimichurri? Un chimichurri, por así decir, es picada cebollita chiquitita con tomate, con cebolla de hoja, le ponen ajo, le ponen perejil, todo eso lo mezclan con aceite y con vinagre. Y eso es un chimichurri que se usa para las carnes. Pero cuando uno va a ver un chimichurri en un envase, uno se lleva tamaña impresión porque acá está mezclado todo, pero aquí por encima están los tomates. Más abajito están las cebollas. Por aquí se notan los ajos, ¿no? Aquí se nota el aceite y aquí abajo está el vinagre. ¿Cómo es eso de feo? Yo quería que todo esto esté mezclado, pero sin embargo está por capa. ¿Por qué los tomates están con los tomates, la cebolla con la cebolla, el aceite con el aceite? Y acá abajo se encuentra la parte acuosa más pesada, digamos el vinagre. Porque hay polaridad en las moléculas y ellas tienen propiedades de afinidad. ¿Ok? Entonces, por afinidad, todas las iguales se juntan. ¿Ok? Y comienzan a formar esto que se llama interfaces. Veo una capa, otra capa, otra capa, otra capa. ¿Ok? Esto se llama un sistema disperso y es un sistema polidisperso. Yo no quisiera que sea así por capa, yo quisiera que esté todo junto, todo mezclado. ¿Ok? Yo quisiera que sea verdaderamente un sistema polidisperso, sin embargo forma capas. ¿Y qué tengo que hacer? Batir cada vez que quiero usar, agitar, ¿no? Sacudir. Es un sistema disperso. ¿Cuántos de ustedes a veces han probado una botella con un líquido acá adentro, un jugo natural que le dice antes de consumir el jugo, agite la botella? ¿Por qué? Porque está llena. ¿Y qué es el concho? Por ejemplo, pulpa de tamarindo. ¿Y por qué no está la pulpa de tamarindo flotando por aquí, así bonito? Porque el tamarindo, por temas de polaridad y de solubilidad parcial, no puede. Entonces, ven ese concho que a veces es desagradable para las personas, no les gusta. A veces pueden decir, ay, este concho, qué feo, ¿qué es esto? ¿Ok? Entonces, de eso es de lo que estamos hablando, de los factores que influyen. ¿Ok? Entonces, las diferentes dispersiones básicamente pueden llegar a tener ciertas influencias, ¿ok? Aquí vemos algunas de ellas. Por ejemplo, los llamados sistemas monodispersos son aquellos donde las partículas tienen el mismo tamaño, pero pueden convertirse en un sistema disperso, que es aquel que tiene partículas de diferentes tamaños, ¿ok? Un ejemplo de eso es el chimichurri que les hablo. Yo puedo picar el tomate todo igualito, pero al mezclarlo después con otras sustancias, con el ajo, con la cebolla, se convierte en un sistema polidisperso. La floculación es la asociación de partículas por unidos y es reversible, pudiendo separarse las partículas por gravedad. Entonces, la floculación puede llevarme a sedimentación si las partículas son más densas que el medio o descremado si son menos densas. La floculación es el fenómeno que les hablé ahorita, lo del tamarindo, ¿ok? Ese es un fenómeno de sedimentación, pero también hay un fenómeno de descremado, ¿ok?
¿Cuál es el fenómeno de descremado? Se llama descremado a las partículas que permanecen en la parte superior. Imagínense que esta es una sustancia y ella queda por aquí arriba flotando. Eso sucede con la nata de la leche, ¿ok? Entonces, descremar significa que yo, por esta sustancia que es menos densa que la que está abajo, la puedo remover. Y si la remuevo, obtengo lo que se llama un descremado, ¿ok? Hay otras, como la de la botella que les expliqué, que básicamente sedimentan, ¿ok? Y hay un otro fenómeno que se llama coagulación. El fenómeno de coagulación no es reversible. ¿Y qué significa que no sea reversible? Que no se puede volver a recomponer. Ejemplo de un fenómeno de coagulación es cuando cambia la estructura. Si ustedes ponen un huevo a hervir, digamos que lo rompen la cáscara y lo ponen a hervir en líquido, ustedes van a ver que del huevo desprenden unas hilachas blancas. Es la clara. Y la yema permanece entera pero semisólida. Entonces a esto se transformó el huevo, a un semisólido llamado yema medio duro, semisólido, y a unas hilachas blancas. Este es un fenómeno de coagulación. Esto no puede volverse para atrás. Estas hilachas blancas no pueden hacerse albúmina, no se pueden hacer clara del huevo viscoso. Y esta yema no puede volver a ser totalmente semiviscosa, ya está media cocida, está media arenosa, media dura. Ese fenómeno es coagulación y no es reversible. Entonces, fíjense que los sistemas dispersos, las cosas que se pueden mezclar, ¿ok? Como un jugo de tamarindo, como una leche con toda su grasa o un huevo entero, puede hacerse polidisperso, puede flocular y si flocula puede sedimentar o descremar o puede coagular, ¿ok? Depende ya de la naturaleza de cada molécula. A eso es a lo que nos referimos. Aquí nosotros vemos la influencia de las diferentes fases de la dispersión sobre las propiedades funcionales. Este es el porcentaje de moléculas en superficie, ¿ok? Y este es el tamaño de las moléculas. Entonces lo que vemos es la relación superficie-volumen elevada. La proporción de moléculas situadas en la superficie de agregados aumenta cuando el diámetro es menor a una micra. Variaciones de porcentaje de moléculas en superficie en función del tamaño de la molécula. En otras palabras, para alimentos es importante nosotros tener moléculas relativamente pequeñas. Si nosotros tenemos moléculas relativamente pequeñas, digamos por aquí, por donde está el número 2, lo que nosotros hacemos es que tenemos un porcentaje de moléculas en la superficie menor. Cuanto más grande la molécula, el logaritmo es menor, quiere decir mayor el porcentaje de las moléculas en la superficie, flotando. Y eso a la gente no le interesa. Cuando hace una salsa, cuando hace una mezcla, todo el mundo quiere que las cosas se mezclen bien. ¿Ok? Eso quiere decir. Bien, cuando nosotros hablamos de mezcla, podemos hablar de estas mezclas, de las llamadas emulsiones, cuando mezclamos líquido con un líquido, cuando mezclamos productos poco hidratados, por ejemplo, líquidos en sólido, cuando hacemos espuma, por ejemplo, gas en líquido, o cuando hacemos suspensiones y agregados, sólidos en líquido. Ejemplo de sólidos en el líquido es el chimichurri. Ejemplo de espuma es el helado. Ejemplo de productos poco hidratados, líquidos en sólidos, es por ejemplo cuando nosotros hacemos una salsa y mezclamos pedacitos, cosas duras, con cosas semilíquidas. Y ejemplo de líquido líquido es por ejemplo la mayonesa. ¿Ok? Entonces, los efectos del agua dependen de las interacciones con los solutos más que su cantidad.
lo que quiere decir es que el agua va a tener capacidad de mojar, entre comillas, dependiendo de los solutos. Cómo va a interactuar el agua con los solutos. Eso quiere decir. ¿Ok? Entonces, si al soluto no le gusta el agua no va a ser difícil de poder mezclar. La actividad de agua permite describir las interacciones entre soluto y el agua, si el sistema está en equilibrio. Como los alimentos están constituidos por varias fases, se deberán utilizar parámetros cinéticos de difusividad para comprender la dinámica del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que la interacción existente entre el soluto y el agua va a depender básicamente de qué tanto puede aumentar la difusividad de uno con otro. Imagínense ustedes que en este vaso de agua fría yo adiciono una cucharilla de leche en polvo. Eso quiere decir, aquí está el agua fría. ¿Qué le va a pasar a esa cucharilla de leche en polvo? Yo quisiera que esta leche en polvo caiga como si fueran lluvias y copos de nieve alrededor de esta agua para poder hacer un vaso de leche. ¿Con qué? Con una cucharada de polvo. ¿Ok? Pero esa interacción entre esta leche en polvo y el agua, lo que dice acá, es que va a depender de qué tan rápido entra en equilibrio esto. Y eso va a depender básicamente de la difusividad. ¿Qué quiere decir? De la difusión que haya de la leche al agua, pero también del agua a la leche. Y eso no es fácil. Entonces, por su experiencia, ¿eso se va a mezclar fácil? ¿Qué creen ustedes? ¿Esta cucharada de leche se va a mezclar facilito? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. Yo creo que se va a disolver, pero si le damos un poco de agitación, si lo agitamos, se puede disolver. Pero Ajá. así por así no creo que se disuelva. Va a demorar más tiempo. Así es. Entonces, cuando usted me propone agitar esto, batir esto, usted lo que quiere es con el batimiento provocar difusividad. Y tiene razón, porque si yo bato esto, voy a disminuir el tamaño de estas partículas que están en la leche, en lo que se llama leche en polvo. Si yo bato fuerte, bato para un lado, luego bato para el otro, ¿ok? ¿Yo qué voy a conseguir? Voy a conseguir disminuir el tamaño de partículas. Y estas partículas, digamos esta, va a tener mayor capacidad, mejor dicho, mejor posibilidad de poder entrar en contacto con el agua porque va a poder ligarse así. En cambio, si es una partícula muy grande, digamos así, es más difícil. Entonces, cuando yo bato, mejoro la difusividad. ¿Ok? Pero no solamente batiendo, hay otras formas para mejorar la difusividad. Entonces, eso es lo que dice acá en esta lámina cuando habla de propiedades de hidratación. ¿Ok? Las interacciones entre el agua y los constituyentes se producen gracias a los grupos ionizables, capaces de disolverse, o a grupos polares no cargados que establecen enlaces con el hidrógeno, tal cual. En otras palabras, donde existan grupos polares, va a haber posibilidad de ligación, porque va a haber posibilidad de formar enlaces con el hidrógeno. El agua es eso, señores. Acuérdense, el agua es una cosa así. Tiene 2 electrones para poder compartir y los quiere compartir. ¿Ok? Y esto también puede formar otras ligaciones. Entonces, eso es lo que buscamos, que hayan grupos polares. Miren acá lo que dice, grupos polares ionizados solvatables, grupos carboxílicos, como por ejemplo los polisacáridos, las proteínas, tales como la asparagina y el ácido glutámico, los ácidos orgánicos. Fosfatos, tales como fosfatos, polifosfatos, fosfoproteínas, nucleótidos, fosfolípidos. Ácidos siálicos, como las glucoproteínas. Sulfatos,
otros aniones minerales. Estos son los cargados negativamente. Los cargados positivamente, aminas, iminas, las proteínas como por ejemplo los residuos que hay de aminoácidos como la lisina, la histidina, la arginina, la troponina, la prolamina, osaminas, bases nitrogenadas, poliamidas, cadaverina, espermina. Estas son grupos cargados positivamente. ¿Ok? Y cationes divalentes también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando estas sustancias están presentes, pueden llegar a interactuar fácilmente con el agua, porque pueden servir, por ejemplo, carbonato de calcio. Si yo adiciono acá un calcio en la forma de carbonato, fíjense que el calcio tiene esto, ¿ok? Y tengo carbonato también acá. Este carbonato puede ser capaz de poder interactuar con el agua en función a su polaridad. Aquí tenemos cargas positivas y básicamente tener capacidad de poder disolver algo con facilidad y poder acelerar una reacción. ¿Ok? Entonces un carbonato de calcio en agua disminuye la tensión superficial y puede ser capaz de hacer que las cosas se mezclen más rápido. El calcio ayuda a la solución. Grupos polares no ionizados. Vean ustedes acá, da un ejemplo. Y los grupos no polares, ¿qué quiere decir? Como su nombre dice, no tienen polarización. Entonces, señores, es de esperar que los grupos no polares va a ser muy difícil de que se asocien con algo. Luego, los siguientes en dificultad van a ser los grupos polares no ionizables. Y los más fáciles de asociarse van a ser los grupos polares ionizables, los solvatables y los cargados positivamente. ¿Por qué? Porque tienen cargas para compartir. Eso es un tema de electroquímica. ¿Ok? Entonces, en función a cómo son clasificados estos grupos, es que yo voy a poder tener mayor capacidad o menor capacidad de unión. Vean en esta lámina la capacidad de hidratación de las cadenas laterales de aminoácidos en un lugar donde hay actividad de agua de 0,90. ¿Ok? Los grupos polares cargados se hidratan antes que los grupos no cargados. ¿Por qué? Por la capacidad de asociación con el agua. Los niveles de hidratación varían con la naturaleza de los grupos y con su composición en la molécula, en las superficies más hidratables. Grupos polares, miren, aquí dice ionizados, 6, 7,5, 7,5. No ionizados, miren cómo el número cae. No ionizados, no polares, el número casi se fue a 0. Y grupos no ionizables polares, el número bajo. Conclusión, la capacidad de hidratación va a ser mayor cuanto mayor los niveles de polarización y de ionización que exista. Aquí ustedes lo están viendo en aminoácidos. Eso quiere decir. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando yo formulo alimentos, cuando yo voy a hacer ingeniería de nuevos alimentos, modificación, cuando yo voy a usar aditivos, ¿ok? Yo necesito reconocer parte de esta química para que sea de valor, ¿ok? Influencia de los solutos sobre las propiedades del agua. Actividad de agua. Se ve afectada directamente por los solutos, ¿ok? Sorción de agua. Humedades relativas crecientes en los constituyentes alimentarios fijan cantidades de agua que se pueden cuantificar. Agua congelable. Solo el agua no inmovilizada por los solutos es congelable. ¿Ok? La demás agua se va a congelar. Y agua disolvente es la cantidad de agua necesaria para la disolución de solutos. Es más importante cuanto más grande y poco polar sea la molécula. ¿Ok? La solubilidad de los solutos es más débil si tiene una movilidad reducida. Entonces,
¿por qué es importante entender esta influencia de los solutos sobre las propiedades del agua? Porque, señores, cada alimento tiene ya cierta cantidad de agua, pero yo lo que en cierta manera quiero en la mayoría de los casos es adicionarle más agua. Solo que el agua va a aumentar su actividad y no se va a absorber y de la misma manera. Depende de qué tanto de agua tiene y de la estructura molecular del agua. ¿Ok? Entonces, preocuparme sobre las propiedades de los solutos en relación al agua es clave para saber con qué la voy a mezclar, cómo la voy a retirar, cómo va a cambiar la textura del alimento. ¿Ok? Aquí tenemos la propiedades de los principales factores para poder hidratar los alimentos. En otras palabras, ¿qué influye para que los alimentos chupen agua? ¿Ok? Habla acá de la capacidad de absorción de hinchamiento que está dada por la mejora de la dispersión que pueda asistir o la instaneización de los alimentos. ¿Ok? Entonces la adición se va a ver facilitada si se obtienen agregados de elevada porosidad. Cuanto más poroso es un alimento, más rápido va a hinchar. Ejemplo, si ustedes compran carne de soya, que también se llama carne vegetal, es como una esponja, es porosa. Retención de agua se debe a las pequeñas cantidades de agua ligada fuertemente estructurada o también a la presión osmótica y a la fuerza de capilaridad. Cuanto más agua tenga fuertemente ligada el alimento, más difícil va a ser sacársela. Por ejemplo, a un arroz no cocido, sino un arroz crudo es muy difícil sacarle el agua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ella tiene un agua muy retenida, muy presa del soluto y difícil que ustedes la bajen el arroz a menos de 0.30, 0.35, 0.35 de actividad de agua porque está retenida. ¿Ok? Y otro punto importante es el pH en la retención de agua de las proteínas. pH isoeléctrico, como por ejemplo 5 a 6, tiene una retención mínima. A pH ácido y básico, la retención aumenta. En otras palabras, cuanto más se acerque la proteína al punto isoeléctrico, donde las cargas negativas son iguales a las positivas, nosotros tenemos un problema. La proteína va a absorber menos. Cuanto más lejos esté del punto isoeléctrico, más va a chupar la proteína. ¿Ok? Eso es lo que también muestra este gráfico. Aquí está el punto isoeléctrico y acá, donde a punto pH, y fíjense que acá que es la hidratación, alcanza un punto mínimo. En otras palabras, próximo al punto isoeléctrico, hay una menor fijación de agua, de hidratación. ¿Ok? En esta lámina ustedes ven los factores que determinan las propiedades reológicas de las soluciones de las macromoléculas. ¿Ok? En otras palabras, ¿qué es lo que influye para que una molécula sea elástica, sea húmeda, sea blandita, sea suave? Depende de los solventes, de las temperaturas, de los pH y de las fuerzas iónicas, dice. Y estas cosas influyen, como dice acá, influyen básicamente en lo que significa la hidratación, la conformación, la concentración. ¿Ok? Y esto básicamente me lleva a que el volumen de retención de agua, eso se llama volumen hidrodinámico, sea alto o sea bajo. Por ejemplo, si ustedes hacen una carne vegetariana de soya, ustedes lo que quieren es que la carne de soya se parezca a la carne común, porque es un símil. Ustedes quieren creer que están comiendo carne de vaca cuando en el fondo están comiendo carne de soya. Y en el fondo, lo que parezca que está blandita como carne de vaca, después cocida y que está húmeda. ¿Ok? Pero para que sea así, va a depender básicamente de varias condiciones que van a hacer, digamos, con que la carne no parezca una suela, pues, ¿no? Y se parezca a la carne de vaca. Por ejemplo, si ustedes bajaran el pH a un nivel tal que la proteína de la soya alcanza un punto isoeléctrico,
ustedes la van a sentir como si estuvieran comiendo una chancleta, una chinela, una goma. ¿Por qué? Porque el volumen hidrodinámico nunca va a suceder en esa proteína de soya, se va a liberar el agua. Imaginemos que esta es la proteína de soya, así, que es como si fuera un cacho de uva, y lo que queremos nosotros es que se hidrate. Entonces, todinga el agua va a salir, va a salir, va a salir, y cuando ustedes quieran comer este pedazo de carne de soya, van a sentir que es algo medio duro y que no está blando, porque la blandeza la va a dar el agua que está retenida. ¿Y por qué no retuvo agua? Porque el punto isoeléctrico se alcanzó o estaba próximo. Y al revés es válido. Ustedes van a sentir más elasticidad, más plasticidad, más viscosidad, más rico volumen hidrodinámico. Eso quiere decir. Y obviamente esto tiene que ver con la capacidad de interacción de las moléculas, ¿no? Es decir, si estas todas se conocen y pueden actuar entre sí, esto va a parecer una carne de soya, pero si se separan, no. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Esto que estoy hablando quizás les parezca así medio abstracto, pero todo esto es bien importante para cuando uno va a formular productos, ¿ok? Cuando va a diseñar productos nuevos, productos innovadores en el mercado, ¿ok? Y a veces no necesariamente voy a diseñarlo, sino a veces puede ser que yo necesito entender esto muy bien como ingeniero de alimentos para poder ver, por ejemplo, la estabilidad de un helado. ¿Ok? Entonces yo tengo que entender muy bien estos fenómenos para poder entender cómo se comportan los alimentos. La tendencia de las moléculas a asociarse, ¿no?, cuando hay desestabilización se debe a una ruptura del equilibrio entre fuerzas atractivas y repulsivas. Siempre lo que uno quiere es que hayan fuerzas implicadas de interacción entre moléculas, ¿ok? Y eso es lo que es marcado por el tema de la llamada energía libre de Gibbs, ¿ok? La energía de Gibbs y las fuerzas de Van der Waals lo que hacen es poder actuar en las moléculas. Y lo que nosotros queremos es desarrollar fuerzas de atracción y disminuir fuerzas de repulsión, ¿ok? Entonces, la diferencia de energía libre entre partículas muy separadas unas de otras y partículas muy próximas se las conoce por esta fórmula. Miren, la diferencia de energía, que es igual a la fuerza de la energía existente de atracción, es igual a una sumatoria de la energía que existe por corta distancia, de la energía que existe en los átomos por electrostática, es decir, si ellos están muy cargados o no están cargados, o por la parte estérica. ¿Qué significa la parte estérica? La estructura de éster que ellos tienen, o por otros factores. En otras palabras, las fuerzas en la interacción van a haber algunas fuerzas que sean fuerzas de repulsión y van a haber otras fuerzas que sean de atracción. Es la sumatoria de estas fuerzas la que marca la diferencia de energía libre en las moléculas. Cuanto menos diferencia de energía libre existe entre moléculas, más se juntan las cosas. Cuanto más diferencia de energía existe entre ellas, menos se juntan. Yo esto siempre lo asocio como el ser humano, señores. El ser humano es así. ¿Por qué yo me doy más con una persona y me cae más simpática una persona que la otra? Fíjense. Y esa persona es más mi amiga que la otra. Uno dice, no sé por qué, pero esa me gusta más y soy más su amiga de esa que de la otra. Y es un tema de símiles que se llama. Es un tema de diferencias energéticas. En cierta manera esa persona se complementa conmigo por alguna cosa de energía. Está asociada a que somos algo parecido, somos algo calmo, o somos los dos acelerados, somos los dos eléctricos, somos los dos pacientes. Entonces eso hace que haya una fuerza implicada entre la interacción. Pero cuando esas fuerzas de repulsión son más fuertes porque no nos parecemos, tenemos niveles de energía diferentes, hace, señores, que nos atraigamos menos por esa molécula o por esa persona. ¿Ok? Así, dándoles nada más una analogía de cómo funcionan las cosas.
Vean ustedes aquí el movimiento de las partículas. La tendencia a asociarse depende también de la movilidad de las partículas, es decir, del movimiento browniano acelerado por las temperaturas elevadas y por las fuerzas de gravedad, y está limitado por las fuerzas de fricción impuestas por el medio. Por ejemplo, ¿no? Mire, acá, por ejemplo, hay formas características de interacción entre partículas. Aquí, por ejemplo, A, B y C tienen concentraciones crecientes de electrolitos. Entonces, fíjense, si la distancia entre las partículas es muy grande, las fuerzas de repulsión y de atracción son menores. Pero en la medida que la distancia entre partículas es más chica, las fuerzas que existen, sean de atracción o sean de repulsión, son más grandes. ¿Ok? Entonces, cuanto menos distancia exista, más posibilidad de repulsión hay. Es decir, las concentraciones están aumentando. Ahora, obviamente, no todas las concentraciones afectan igual. Vean que aquí hay las partículas C que provocan fuerzas de atracción. Las partículas B y las A más bien provocan fuerzas de repulsión. ¿Ok? Miren este otro. Interacciones estéricas. Espesores decrecientes de las capas absorbidas de macromoléculas. Entonces, a medida que las distancias entre moléculas son más altas, nosotros en cierto punto tenemos existencia de menos fuerzas. Pero llega un momento que esas distancias van disminuyendo y tenemos fuerzas de atracción. Y si disminuyen más todavía, tenemos fuerzas de repulsión, que son estas de acá. Es la interacción estérica. Tiene que ver con la formación de ésteres, sobre todo en moléculas de cadena larga. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? No, ingeniero. Todo claro, ingeniero. A ver, voy a entrar a esta parte que es un poco más interesante y más concreta. Denme solo 30 segundos, solo un momento, por favor. En el dibujo son las emulsiones, ¿ok? La emulsión, como su nombre dice, son dispersiones de una fase líquida en una forma de gotita en otra fase no miscible, ¿ok? Por ejemplo, estas gotitas azules es la fase supuestamente no miscible que está dispersa en la fase continua, que es esta de acá. Esta, por ejemplo, es agua en aceite. Esta es a la inversa. Esta es la fase dispersante, el aceite que está en agua. Esta es una emulsión de aceite en agua. ¿Ok? Entonces nosotros podemos tener emulsiones que son gotitas de aceite en el agua y esa emulsión es oil in water, se abrevia como OW. ¿Ok? Así, mírenla ustedes. Esta es una emulsión OW, oil in water, pero podemos tener otra emulsión que es water in oil, WO, ¿ok? Entonces, esos tipos de emulsiones y la mayonesa quizá es la emulsión más típica de todas para estudiar, pero la verdad no es la única. Nosotros debemos en alimentos reconocer que cada vez hay más emulsiones y más spreads, señores. ¿Qué es spread? Spread son las cosas que se untan.
Si ustedes van, por ejemplo, al supermercado, vayan a ver la cantidad de productos untables que hay para ponerle al pan, que se parecen a la mantequilla, que son de ajo, que son de maní, que son con mezcla de mayonesa con hierba fina, que le ponen nueces, que le ponen una cosa, que le ponen otra. Todo ese es el mundo de las emulsiones. El helado es una emulsión, ¿ok? Entonces las emulsiones apasionan a la gente porque dan buen sabor y a la gente le gustan las texturas de las emulsiones. Como una mayonesa, ¿ok? ¿A quién no le gusta una mayonesa? A mí no me gusta una mayonesa porque yo sé que tiene mucho aceite, digamos, ¿no? Pero a la mayoría de las personas les gusta la mayonesa. Ahora fíjense, comer mayonesa con una hamburguesa es rico, po. Comer mayonesa con un panchito es rico, ¿ok? Porque es la capacidad de hidratación que tiene la emulsión que le da un sabor diferente a las cosas, ¿ok? Por eso es que este tema siempre va a estar de moda y cada vez se van a hacer más emulsiones. La formación de una emulsión implica un aumento del área interfacial acompañada con el aumento de la energía libre. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar la superficie de contacto para que las cosas se mezclen. Cuanto más débil es la tensión interfacial, más fácil se obtiene una emulsión. Señores, lo que está queriendo decirme esto es, el aceite que está en gotitas acá, de alguna manera tiene que ser leve la tensión comparada con el agua, que es esta que está acá, para que se puedan mezclar. Cuanto más débil sea esa tensión, cuanto menos tensión hay entre las moléculas naranjas y rosadas, quiere decir que más fácil va a ser para que se forme una emulsión. Entonces, un agente tensoactivo tiene como función reducir la tensión interfacial. ¿Ok? ¿Qué significa reducir la tensión interfacial? Reducir esa fuerza de repulsión que hay entre las naranjas y las rosadas. Eso quiere decir. ¿Ok? Ahora, este gráfico es medio difícil y medio fácil. Dice, evolución de la conductividad eléctrica de una emulsión cuando se invierte de fase. ¿Qué quiere decir? Fíjense acá, inversión de fase dice al 60-70%. ¿Ok? Significa que, digamos, que yo voy adicionando molécula al aceite, yo voy adicionando agua. Entonces, aquí voy adicionando agua, 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 agua. ¿Y el aceite qué tiene que ir haciendo? Tiene que ir incorporando moléculas de agua. Así es que se hace una mayonesa. Va a llegar un momento, yo tengo que ir batiendo, en que va a ser difícil al principio que vaya absorbiendo, pero a la medida que yo bata más y más incorpore, la conductividad eléctrica va a bajar y va a llegar un momento que la conductividad eléctrica va a ser mínima. Cuando la conductividad eléctrica sea mínima, yo ya invertí la fase y ya tengo más agua que aceite. ¿Ok? Entonces sigo añadiendo cualquier cosa, en este caso, por ejemplo, aceite añadido o agua añadida, y lo que yo voy a conseguir es que esto sea estable y siga incorporándose más y más. En otras palabras, necesito pasar un umbral de inversión de fase y cuando paso la inversión de fase y la conductividad cae altísimo, el nivel de resistencia baja y por lo tanto la emulsión se forma. ¿Cómo se hace la mayonesa? ¿Alguien sabe? Vamos. Sí, ingeniero, creo que aceite, huevo, limón y bueno, algunos le echan ya otra cosa. Pero creo que esa es la base. Ok, deme la receta. Explíqueme qué voy a mezclar primero, qué voy a hacer. Alguien que haya hecho. Yo una vez hice, ingeniero, pero no sé, me salió más o menos y le eché lo que es huevo. Después de agregarle huevo, le eché lo que es el aceite simplemente. A medida que le iba echando poquito y ¿cómo se llama? En la licuadora lo hice. Y iba espesando poco a poco.
Le agregaba más aceite y más consistencia tenía la mayonesa. Ok, y le ponía más aceite y más aceite. Sí, es con Ok. bastante aceite. Ok, entonces fíjese, lo que fue batiendo y usted hizo básicamente lo que está aquí en esta gráfica, solo que usted no usó agua, usted usó solo aceite, usted hizo una mayonesa que se llama una mayonesa real. ¿Qué es una mayonesa real? Aquella que lleva solo huevo y aceite. Entonces ella fue adicionando aquí, fíjense dónde está el cursor, aceite, 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 ¿a qué? Al huevo, batiendo, batiendo, batiendo. Y llega un momento en que ella sigue adicionando tanto aceite y puede adicionar tanto aceite cuando ella quiere. ¿Hasta cuándo? Hasta que se forma una estructura consistente que ella llama de mayonesa y dice, ya está. ¿Ok? Ella hizo una mayonesa real con altísima concentración de aceite. Esa es la mayonesa tradicional. ¿Ok? Entonces, ha ido disminuyendo la conductividad eléctrica y esa matriz ha ido disminuyendo la tensión artificial. ¿Qué es la matriz? El huevo ha ido disminuyendo la tensión y ha incorporado más y más y más aceite. ¿Ok? Ahora, si yo voy a hacer una mayonesa light, por así decir, fíjense ustedes que en una mayonesa light, yo que quiero menos aceite. Entonces, ¿cómo voy a sustituir el aceite? Con agua. ¿Ok? En una mayonesa light o dietética, yo tengo que ir incorporando al aceite gotículas de agua, para poderle quitar parte del aceite a la mayonesa para que se sustituya por agua, para que sea más dietética. ¿Ok? Es más difícil de hacer, pero igual lo voy a conseguir. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto donde la tensión interfacial va a ser mínima en la medida que yo vaya saturando el punto y la conductividad eléctrica vaya bajando. Eso quiere decir. ¿Ok? La estabilización y la desestabilización de emulsiones tienen lugar por los mismos mecanismos que la estabilización. Por ejemplo, un descremado es la separación de las gotitas de la fase dispersante por la diferencia de densidad. Y la floculación es la asociación reversible de gotitas. Cuando las gotitas se juntan unas con otras pueden flocular y eso baja a un recipiente abajo, ¿ok? Y ellas pueden coalescer. Entonces, si la separación es abrupta o la capa interfacial del surfactante se desestabiliza, las gotitas se fusionan por coalescencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, esta gotita se junta con esta gotita y forman una gotota, que se junta con otra gotota y forman una gotanga. Y esta gotanga flocula y ustedes la van a ver en la parte de abajo del envase. ¿Ok? Eso quiere decir la floculación. Entonces, si la separación es abrupta, ¿ok? Van a coalescer y este proceso básicamente me va a llevar a incrementar la viscosidad, a formar este floculado aquí abajo que es un concho, es feo, desagradable. ¿Y qué tengo que hacer? Centrifugar, decantar, filtrar. Ejemplos en los vinos. En los vinos, ustedes, cuando el vino va envejeciendo, forma estas gotitas de insolubilización del ácido tartárico. Y el ácido tartárico se junta uno con otro y van formando gotas grandes. Por eso es que los vinos viejos, añejados, ustedes lo ven con un concho abajo y es la formación del flóculo. ¿Ok? No está malo, no está podrido, no está mal. Simplemente que en el proceso de envejecimiento hubo fenómeno de coalescencia. Y el descremado es la separación de gotitas de la fase dispersante por la diferencia de densidad. El ejemplo típico del descremado es las leches. Las leches integrales, cuando llegan a una industria, llegan con diferentes cantidades de grasa. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros hacemos es, en la industria láctea, separan la grasa que está arriba. Esta grasa que está arriba es la mantequilla.
¿ok? Y la leche nos las venden después sin mantequilla. Nos las venden con un poquito de grasa o nos las venden sin grasa, que se llama leche dietética o baja en grasa. Y la mantequilla nos las venden aparte. Por eso es que la leche, trabajar con leche es un gran negocio, porque toditos nos los venden separados. ¿Ok? Entonces la mantequilla por acá, la nata o la nata agria también se formula a partir de esto. La crema ácida se formula a partir de eso. Y la leche, que es lo que queda aquí abajo, todavía me lo venden en light más caro. ¿Ok? Y me la pueden vender como leche integral si le dejan un poquito de grasa. ¿Ok? Ese es un proceso típico de descramado. Moléculas muy livianas. ¿Ok? Ahí tienen ustedes una salsa común que tiene que ver con la capacidad emulsificante. ¿Ok? Y aquí ustedes tienen un otro fenómeno que es bien interesante, que es el fenómeno de coalescencia. ¿Ok? Un fenómeno de coalescencia que es cuando una gota de aceite se choca con una otra gota de aceite. ¿Ok? Si ambas se chocan, tienen contacto entre sí, como el dibujo del medio. ¿Ok? Y al tener este contacto entre sí, básicamente rompen una lámina de agua que había acá, que la separaba una de otra. Al romperla, básicamente estas dos gotas de aceite se unieron, porque ya, fíjense aquí, la lámina de agua, aquí había una lámina de agua que separaba ambas gotas, ya no hay. Aquí ya se cortó. Entonces aquí se unió una gota de aceite con otra y han formado esta gota de aceite más esta, han formado un gotononón. Al formar una gota grande, ellas coalescen. Y al coalescer, básicamente hay una desestabilización electrostática y al haber la desestabilización, básicamente nosotros tenemos ruptura de la emulsión. ¿Ok? Entonces esto me lleva a, digamos, a romper la emulsión, la cual también se puede romper por choque térmico o por centrifugación. ¿Ok? La ruptura de la emulsión es algo que nunca nadie quiere, ¿no ve? Porque básicamente consiste en romper la fase, ya no queda una fase continua, bonita como la mayonesa. Propiedades espumantes es otras propiedades que tienen que ver con emulsiones, la famosa espuma. Cuando un gas es introducido en un líquido, ya sea por uno o varios orificios a través de vidrios que han sufrido una vitrificación o lo que sea, estos elementos volátiles de burbujeado, ¿ok? Básicamente se separan del líquido, que es el que lo rodea, como ven aquí ustedes en la lámina. Aquí, por ejemplo, al haber batido, el líquido rodea las burbujas y las burbujas pueden sobrevivir estables, así como están en el líquido. ¿Ok? Eso es la espuma. Para decirlo fácil, una espuma no es nada más que burbujas de aire atrapadas en un medio líquido. ¿Ok? Están atrapadas. Uno consigue eso mediante el batido o mediante la agitación. ¿Ok? Y estas burbujas tienen pues grandes propiedades en alimentos, las espumas digo, ¿no? ¿Por qué? Porque las espumas son capaces de provocar sensorialmente fenómenos kinestésicos al sabor. En el sabor yo puedo sentir sabores más encapsulados, por ejemplo, de mayor concentración, más frescos, más dulce, mediante una espuma. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que básicamente está estructurada la espuma? La espuma está estructurada mediante lo que se llama una dispersión y un canal de drenaje que es como esta figura que ustedes están viendo aquí. Y voy a pasar a dibujarles algunas cosas. Imagínense que esto es una burbuja, aquí hay una burbuja, aquí hay otra burbuja,
y aquí hay una tercera burbuja. Estas tres burbujas están separadas por este espacio que se ve acá en negro y que se llama un canal de drenaje que recibe un nombre medio raro, se llama borde de Plató. Plateau se escribe, borde de Plató. Entonces, por este canal de drenaje sube y baja agua, formando una laminilla de agua que sube y que baja y que básicamente mantiene a estas tres burbujas separadas. ¿Ok? Ese es el secreto de tener burbujas en un sistema. El burbujeo o la incorporación de aire básicamente permite tener espumas con baja concentración de surfactante, hasta 0,1%, porque han sido burbujeadas y están chiquititas y todas separadas. ¿Cómo hago esto? Batiendo, incorporando aire. Entonces, el batido necesita concentraciones de surfactante más elevadas para mantenerlo esta lámina constante. ¿Qué significa eso? El batido necesita líquido para que haya lubricando este canal de Plató. El batido puede necesitar azúcar para que el azúcar vaya en este canal y no se junte una burbuja con la otra. ¿Ok? Entonces, en la medida que esta laminilla está lubricada, baja líquido con azúcar por acá, y estas burbujas están separadas y la espuma vive feliz. ¿Ok? Entonces hay una presión en el canal del líquido que va bajando y que mantiene las tres burbujas separadas. ¿Se entiende hasta ahí? Cuando esa presión se ve disminuida, ya no pasa por el borde de Plató, ya no pasa una cantidad grande de líquido. Entonces las burbujas intentan achicarse mejor dicho, intentan aproximarse una a la otra. ¿Ok? Entonces, cuando las burbujas se aproximan una a la otra, va a llegar un momento en que esas burbujas van a chocar, así como chocó o como choca esto que les decía, las gotas de aceite. Y de la misma forma pueden chocar las burbujas de aire. Si las burbujas de aire chocan, se deshace o se va disminuyendo la espuma. Y si disminuye la espuma, ella va bajando de volumen y ahí se cae la emulsión gaseosa. De esa manera se puede destruir un helado. O de esa manera, señores, puedo yo no formar bien una espuma y tener un helado michi, ordinario. En cambio, los mejores helados son aquellos que contienen el borde de Plató lubricado y consiguen estabilizar una espuma en el tiempo. Esa estabilidad de la película se va a dar en la medida que haya humidificación en el canal de Plató. Y también hayan presencia de partículas sólidas que estabilizan la película interfacial. Por ejemplo, cuando yo adiciono azúcar impalpable. Fíjense que cuando ustedes van a hacer una espuma, por ejemplo, un chantilly, para poder poner encima de un postre, ustedes le adicionan azúcar impalpable. ¿Ok? La desestabilización va a suceder porque ya no hay ese líquido, porque básicamente hay adición de otras gotitas de otra naturaleza allá adentro que básicamente pueden llevar a colapsar la estructura. Partículas insolubles que básicamente disminuyen y hacen que la emulsión baje de tamaño. ¿Okay? Entonces los interferentes son muchos. También pueden influir las fluctuaciones de temperatura.
Hay algunos otros sistemas que son los llamados sistemas mixtos, como por ejemplo las emulsiones esponjadas o espumas grasas emulsificadas. Los sistemas están realizados por las cremas batidas, las cremas heladas, las terrinas de carne y los pescados, los pasteles de tipo genovés. La terrina, ¿qué es la terrina? Es una gelatina donde yo puedo incorporar en la gelatina verduras, ¿ok? Es como si fuera un postre dulce, pero acá, eso es una terrina, ¿ok? Entonces, en esas terrinas, básicamente la complejidad de esos sistemas proviene básicamente de la interacción de estas mismas capas, ¿ok? Que se van a dar y tienen que ver con las fuerzas iónicas que yo expliqué antes, ¿ok? Y el mundo, señores, está lleno de emulsiones. Fíjense ustedes cómo ven emulsiones en esos dibujos. ¿Cuáles de esas han probado ustedes? Quizás no en esas marcas, pero algunas han probado. ¿Habrán probado algo de eso? Sí, un montonzango de veces. Todos los días, podría decirse. Todos los días prueban algo de eso. Así es. Miren, por ejemplo, esto. Esta es una mayonesa que es una mayonesa dietética. Pero aquí hay emulsiones de agua en aceite, que son emulsiones, por ejemplo, más dietéticas, más livianas todavía. Por ejemplo, esta es una mantequilla tipo crema, untable. ¿Ok? Este es un queso blue que se llama. ¿Ok? Miren ustedes acá en estos dibujos. ¿Alguna vez han visto un trago así de colores de diferente densidad? Yo solo en fotos, ingeniero. Usted solo en foto. Ok. Sí. Ok. Pero esto, por ejemplo, si uno va, van a ver ustedes que cuando pase este coronavirus, hay que ir a brindar a un boliche y los boliches hacen estos tragos de colores de diferentes densidades. ¿Cómo es que hacen eso que no se mezcla? Es porque van mezclando una cosa con la otra, tienen diferentes densidades y a veces en la formulación usan huevo, usan alguna espuma y pueden formar esto que ustedes ven acá con diferentes colores, densidades que no se mezclan. ¿Ok? Entonces todo eso nosotros lo podemos conseguir en la medida que trabajamos la estabilidad o las propiedades tecnológicas o funcionales de los alimentos. ¿Ok? Todo esto tiene que ver con esta lámina que les mostraba acá, con la tercera lámina, con propiedades de gas, de espuma, de líquido, de pasta. En la medida que yo conozco las cualidades de cada uno, yo puedo ir formulando alimentos, disminuyendo la tensión interfacial. El huevo, por ejemplo, que es nuestro siguiente tema. No es el siguiente es leche, el siguiente es huevo. De aquí a 2 semanas, el huevo es una maravilla para poder hacer todas estas cosas. Por eso es que el huevo se lo usa mucho en la industria alimentaria para mejorar las propiedades funcionales de los alimentos. El huevo es espectacular lo que uno puede hacer con el huevo. ¿Ok? Disminuye la tensión interfacial y yo consigo mezclarlo. ¿Ok? Puedo llegar a mezclarlo. Hasta ahí, señores, ¿algún comentario? Gerber Seco, ¿me escucha? Sí, ingeniero. Gerber, ¿entendió? Sí, ingeniero. ¿Qué le pareció este tema, Gerber? Bien, ingeniero, sobre todo de la crema que habló y de las separaciones De fácil. del aire. Ajá. No se vaya a olvidar que hay emulsiones líquido-líquido como la mayonesa, pero hay emulsiones gas-líquido, como por ejemplo los helados. ¿No es cierto? Yacer Alarcón, ¿me escucha? Sí, ingeniero, lo escucho. Ok, Yacer, ¿alguna duda?
No, ingeniero, todo claro está. A ver, ¿qué le impresionó? ¿Qué podría repetir de todo lo que yo dije? Lo de la mayonesa light, Ajá, que la podemos sustituir el aceite con agua. ajá. Eso me impresionó. Y para hacer eso, ¿qué es lo que hay que cuidar? Hay que batirlo hasta llegar al punto. Ese es uno de los laboratorios que yo quería hacer con ustedes, ¿ok? Y que básicamente está asociado a que usted tiene que disminuir la tensión interfacial y disminuir cualquier tipo de tensiones. Entonces, si usted bate muy rápido, incorpora poquito, usted va a conseguir que en una matriz de aceite pueda incorporar agua. O sea, algo que no se puede mezclar, porque en la física no se puede. Eso es una emulsión. Por ejemplo, usted no puede mezclar agua en aceite, pero acá usted va a poder hacer eso si bate y disminuye la tensión artificial. Y ojo, no es que va a mezclar íntimamente, nunca van a quedar mezcladas las dos cosas. Simplemente que van a disminuir de tamaño y va a disminuir la tensión superficial y ambas gotas, la de agua y la de aceite, juntas van a juntarse, digamos, no tocarse, van a juntarse y van a convivir juntas por mucho tiempo. Eso es una mayonesa dietética. ¿Ok? Van a convivir juntas. ¿Hasta cuándo van a convivir juntas? Hasta que vayan envejeciendo, hasta que rompamos la emulsión nosotros, hasta que nosotros hagamos variar o fluctuar la temperatura y ahí se va a poder provocar una ruptura de emulsión. Pero si es una mayonesa bien hecha, no se va a romper la emulsión. ¿Ok? Kareli Álvarez, ¿me escucha? Lo escucho. ¿Qué le quedó de todo lo que hemos explicado, Kareli? Perdón, ¿me lo puede repetir? Sí, lo que le pregunto es de todo lo que he hablado, ¿qué se le ha quedado en la mente? ¿Qué cosa tomó nota? A ver, explíqueme, revise su cuaderno de apunte y dígame lo que usted anotó. Kareli. En este momento no anoté, ingeniero, solo atendí. Ah, solo atendió. ¿Y qué se le quedó de todo lo que usted atendió? Dígame alguna cosa que se le quedó. Sobre la mayonesa y las emulsiones, las diferentes densidades que puede tener. Ok. Zurita Camacho, ¿me escucha? Zurita Camacho, ¿me escucha? Dejó prendido el video, la cosa, y se fue a cocinar. No, Inge, sí lo escucho. Pasa que estoy de la computadora y también estoy de mi teléfono. No tengo micrófono en la computadora. Ah, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Raiza Zurita Camacho. Gracias, Raiza. Raiza, le quiero hacer una pregunta para usted, pero si usted no puede responder, no importa, que le ayuden sus compañeros. El masmelo, ¿conoce? Que también le llaman malvavisco. Sí, conozco. ¿Tiene que ver algo con lo que hemos explicado? Ay, no sabría decirlo porque no, o sea, sí, en cuanto a textura y esas cosas, pero no sé de qué está hecho. Ajá. A ver, ayudémosla a Raiza, por favor, para responder eso. No sabría decirle, ingeniero, porque no sé los ingredientes que tiene, pero sí su textura es bien esponjosa. Puede Ajá. ser que tenga algo relacionado.
¿Cómo es pues el masmelo, Marina? Es como una Ingeniero, esponjita. ingeniero, usted mencionó las espumas, si no estoy mal, que decía gas líquido. ¿Podría ir a ese grupo los masmelos? A ver, intentemos pensar juntos. El masmelo, ¿alguien alguna vez leyó la etiqueta de lo que contiene el masmelo? Contiene clara de huevo, Azúcar. batida, azúcar De maíz. y almidón de maíz, creo. Ok. Pero el masmelo ustedes lo comen y es como comer una esponja, ¿no es verdad? Como comer una goma. Sí, ingeniero. En la medida que ustedes lo van masticando, ¿él se va desinflando, se va rompiendo y va saliendo el aire? ¿O no? Sí. Sí. ¿O queda más como chicle? Queda más como chicle. Chicle. Queda de estructura chiclosa. Así es. A ver, esta pregunta que les hago, sobre todo de preferencia a quien come chicle y come masmelo. ¿Verdaderamente la textura del chicle es similar o muy parecida a la del masmelo o no? ¿Por qué le pregunto especialmente al que come esas dos cosas? Porque ese puede llegar a saber. Si nosotros no comemos mucho chicle ni mucho masmelo, no vamos a saber, digamos. Yo, por ejemplo, no como chicle y masmelo rarísima vez. Entonces yo lo que sé es la teoría, ¿no? Pero no puedo responder de forma práctica. Pero sí quiero explicarle. A ver, alguien que coma chicle y masmelo. ¿Se parece? Yo he comido, pero el masmelo se deshace en la boca y en cambio el chicle queda la goma, digamos. Ajá, perfecto, gracias. Esa es la respuesta que quería escuchar. Parecería que masmelo y chicle son iguales, pero no son. El chicle queda en la boca. Es algo que ustedes van a masticar y seguir y nunca se va a deshacer, no se va a ir de la boca. Y cuanto más mastica el chicle, ¿cómo se hace? ¿Más blando o más duro? Más duro. Más duro, perfecto. Y cuanto más se mastica el masmelo, ¿cómo se hace? Se ablanda más, se va derritiendo. Más ligoso, o sea. Ajá. Y llega un momento que se deshace del paladar, ¿no es verdad? Sí. En cambio, el chicle, ustedes siguen y siguen hasta que lo botan. El chicle no renuncia. ¿Qué quiere decir? El chicle se va a hacer hasta más insoluble en su boca. Y es porque, miren, el chicle tiene una estructura de una goma muy dura que se usa, que se llama goma guar, goma caraya, y es una goma que en la medida que uno más la mastica, más va perdiendo la resistencia y menos elástica es. Pero el masmelo no se usa 100% goma, sino que el masmelo usa gelatina. ¿Ok? ¿Qué es la gelatina? Es una proteína. ¿De dónde sale la gelatina? La gelatina ustedes ya saben que sale del colágeno, dieron examen de eso ya. Entonces, la gelatina es una proteína animal que lo que hace es inmovilizar el agua y también puede inmovilizar las burbujas de aire. Entonces, cuando yo hago un masmelo, lo formulo a base de gelatina y goma. Cuando hago chicle, uso solo goma. Cuando hago masmelo, incorporo en el masmelo mucho aire. Y al momento de cizallar eso en mi boca, lo que provoco es rompimiento de las cadenas de gelatina y de goma. Y va saliendo el aire. Y dentro de la burbuja de aire en el masmelo, ¿qué existe? El sabor. Entonces ustedes comen dulce, el sabor que quieran del masmelo, suave, cremoso, y él rápidamente se va a deshacer. Es una emulsión de espuma contenida en una matriz de gelatina. ¿Ok? Y no es lo mismo que chicle por lo que acabamos de explicar. ¿Ok? Entonces las emulsiones
pueden ser en proteína, como es el masmelo. El chicle no viene a la explicación de este tema porque es una otra tecnología. ¿Ok? El chicle es una goma, como su nombre dice, de mascar, que ustedes la van a insolubilizar en el tiempo. Que por cierto es interesante la tecnología, porque ustedes adicionan azúcares simples para dar dulzor, pero también adicionan azúcares complejos que se llaman cargadores, que liberan lentamente los azúcares. Por eso es que un azúcar de chicle, perdón, por eso es que un chicle ustedes lo pueden mascar por un montón de tiempo. Hay gente que le tira horas mascando el chicle y todavía saca algo de dulce, porque el dulce que tiene el chicle es un dulce que está formado por otros azúcares como el manitol, que se llaman azúcares cargadores. Básicamente sirven para poder cargar y diluir azúcares simples. ¿Ok? ¿Se entiende esa partecita? Sí, ingeniero. Ya que estamos hablando acerca de los masmelos y todo eso, entonces los que son los masticables, ¿esos igual pertenecerían tipo de emulsiones? Porque si nos damos cuenta que también se van desapareciendo en la boca los masticables. Sí, sí. Fíjese, ¿qué son los masticables? Para decirlo facilito, para que usted me entienda, son una escala de blandor menos que el chicle. Ahora depende qué tipo de masticable quiere. Generalmente los masticables son más blandos que el chicle y más masticables, más suaves. Entonces esa estructura generalmente se la hace también en mezcla de goma con gelatina, pero se usan gomas más blandas que la goma que usted usa del chicle. ¿Ok? Y un masticable no es nada más que una formulación, dependiendo de qué tan duro o blando lo quiere usted, de gomas con gelatina, ¿ok? En soluciones vítreas, en soluciones cristalinas. Y esa solución cristalina, a veces usted por fuera le pone una capa de glucosa, perdón, de azúcares lentos, tales como estos que les hablo, agentes de carga, tales como el poliole, se usa el sorbitol, manitol, isomalitol, mactilol, lactilol, para que no liberen tan rápido el azúcar. Entonces le da para que usted masca un ratito, el chico masca feliz, está 5 minutos mascando y recién se va diluyendo. Pero en esa masticación él va sintiendo levemente la descarga del azúcar. ¿Ok? Entonces esa misma estructura. Pero eso ya no es una emulsión, ya eso es una solución vítrea, que es diferente. Ahí, en la gelatina, usted hace vivir el agua con los sabores que quiere y eso lo secuestra en la goma. Entonces es una solución vítrea, a tal punto que si usted mira esa pastilla, usted puede mirar pasar la luz por ahí. Claro, no se ve clarita la luz, pero usted va a ver que es medio vidrioso, ¿no es verdad? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Estaba en duda con eso. Pero está bien, Gracias, para eso estamos. Señores, los felicito por su examen. La mayoría de las notas han sido notas buenas. Sigan estudiando. Si ustedes siguen estudiando así, vamos a ir bien, vamos a llegar al fin de la materia bien. Este examen que viene es un poco más difícil porque los temas son un poquito más difíciles y si todo va bien vamos a incorporar también la parte del laboratorio. No dejen para la última hora el estudio para el segundo parcial, que es más, el segundo parcial lo más probable es que se adelante un poquito, ¿ok? Yo les voy a avisar si con tiempo, pero es probable que el segundo parcial se adelante, ¿ok? ¿Hay alguna duda del examen? Ingeniero, yo no pude ver mi nota, no me sale a mí, creo que es el problema de varios que no han podido ver su nota. Sí, ingeniero, yo tampoco pude ver mi nota.
O sea, al parecer sí salió la nota, habrá sido unos 2 minutos y de ahí ya no, pero yo no pude, o sea, no entré en ese tiempo y no pude ver y creo que varios igual se quedaron sin ver la nota. No aparece. A ver, ¿quiénes más no vieron la nota? Yo también, A mí ingeniero. tampoco me aparece. Yo, ingeniero. Yo ingeniero tampoco lo pude ver. Ok. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entren esta tarde al examen otra vez y a ver si pueden ver su nota. ¿Ok? Lo voy a No disponibilizar. sale. Ah, ya. Sí, Lo voy porque a no sale. disponibilizar el examen otra vez. Ingeniero, ¿desde qué hora hasta qué hora va a disponibilizarlo? Desde ahorita, entren dentro de aquí 5 minutos, entren y a ver si ya lo pueden ver. Más bien me escriben al chat del grupo y me dicen, ingeniero, ya pude ver mi nota para que yo me quede tranquilo. Voy a abrir para que ustedes puedan ver las notas hasta mañana, a comienzo de la mañana. Pero entren ahorita, en 5 minutos ya pueden entrar. Está bien, ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. Listo, nos vemos el viernes. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.